La mala situación económica del Partido Popular ha obligado a Alberto Núñez Feijóo a rodearse de cargos con salarios públicos. Esta delicada salud financiera que tiene el partido desde hace ya varios años ha sido una circunstancia que ha tenido que tener en cuenta el nuevo líder a la hora de nombrar a su nueva cúpula. Además, también hablamos de las previsiones del Banco de España, que de nuevo vuelven a hundirse con respecto a las del gobierno. La inflación está estimada ya en torno al 7,5% para este año, pero podría rozar el 10% en caso de que no haya moderación salarial. También escuchamos la opinión de nuestro compañero Gaby Sanz sobre la intervención del presidente de Ucrania, de Zelensky, ante el Congreso de los Diputados. Y por último, el dardo de Rubén Arranz sobre la serie documental de Netflix sobre los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando del nuevo Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Queremos hablar con nuestro compañero Jesús Ortega, al que ya saludamos. Jesús, te saludamos y te preguntamos por esta información que estás contando hoy en Voz Populi, porque resulta que el líder gallego tiene que confeccionar o ha tenido que confeccionar su equipo un poco también en función de las circunstancias económicas del Partido Popular, que sabemos que no son las mejores desde hace ya unos cuantos años. Cuéntanos. Hola Alberto, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, Alberto Núñez Feijóo ha diseñado un comité de dirección que él mismo definió con mucha experiencia y de hecho destacó la trayectoria de todos y cada uno de ellos, destacó sus puestos en diferentes organismos públicos y lo cierto es que todos y cada uno de ellos reciben su sueldo de diferentes organismos públicos. La propia secretaria general es diputada y portavoz en el Congreso de los Diputados, el coordinador general, Elías Bendodo, es consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, también es consejero de Hacienda de la Junta Juan Bravo, tenemos a Miguel Tellado, que es diputado en el Parlamento gallego, Esteban González Pons en el Parlamento Europeo y Carmen Navarro, que es diputada también nacional aquí en el Congreso de los Diputados. Todos tienen en común que tienen un sueldo público y esto no es casual. Nosotros hemos hablado incluso con antiguos vicesecretarios salientes del comité de dirección que presidía Pablo Casado y lo que nos comentan es que en la etapa anterior también Pablo Casado tenía esto mucho en cuenta porque el Partido Popular desde el año 2019, desde esas elecciones en las que el Partido Popular saca 66 escaños, luego es verdad que mejora el resultado con la repetición electoral de junio, está pasando por unos momentos económicos bastante difíciles que hacen que, bueno, pues tanto Pablo Casado antes como ahora Alberto Núñez Feijóo tengan que estar muy pendientes de esas cuentas y bueno, lo que nos llegaban a decir es que el 80% del sueldo que recibían los antiguos vicesecretarios eran por su labor. Uno de los vicesecretarios, por ejemplo, era diputado, nos decía que era el sueldo de diputado, solo el 20% era, digamos, lo que recibía del partido por esa labor, por ese puesto de vicesecretario del partido. Bueno, de hecho, Jesús, todos recordamos que el Partido Popular está en proceso para mudarse, para cambiarse de sede de la calle Génova. Él se justificó en su momento pues un poco para romper con esa imagen de Génova con viejas corruptelas del partido, pero también había un trasfondo económico de fondo, ¿no? Y es que es un edificio emblemático del centro de Madrid por el cual también se puede sacar bastante dinero. No sé, todas estas situaciones dentro del Partido Popular, no sé si hasta llega a generar cierta alarma o también hay algo de confianza en que en función también de resultados en elecciones, etcétera, se pueda revertir esa situación económica del partido. ¿Esto genera realmente preocupación dentro del PP? Bueno, en el Partido Popular lo que existe es cierto aire de resignación, ¿no? De hecho, bueno, ha habido algún cargo que ha vuelto a Génova después de muchos años que comenta que cuando el Partido Popular era ese Partido Popular de mayorías absolutas, Génova parecía casi un ministerio, ¿no? De todo el personal del que disponía y efectivamente ahora la situación ha cambiado, lo que has comentado tú. Ese estudio de cambiarse de sede, vender la sede de Génova e irse a otra sede, se habló por ejemplo del edificio Abertis en Castellana, respondía
respondía a esa necesidad de tener liquidez. Es verdad, también nos recuerdan diferentes cargos del Partido Popular que se dio una tormenta perfecta en el sentido negativo. Hay que recordar que el gobierno de Rajoy también redujo la financiación de los partidos políticos. Ahí ya el PP perdió parte del dinero que recibía, pero claro, evidentemente jamás se pensaba pasar de esas mayorías absolutas que tenían con Rajoy a casi, 66 escaños, que era menos de la mitad de lo que se tenía antes de las elecciones de abril del 19, y luego, los actuales 95, que tampoco dan, digamos, para llevar ese nivel de vida, esos gastos que tenía el Partido Popular de las mayorías absolutas. Es verdad que lo que reconocen los cargos con los que hemos hablado es que el Partido Popular se ha tenido que adaptar a esta nueva realidad. Es verdad que existe optimismo de ir mejorando los resultados, pero hasta que eso no ocurra, primero Pablo Casado y ahora Alberto Núñez Feijóo se han tenido que adaptar a las circunstancias y confeccionar un comité de dirección que ya reciba gran parte de su sueldo el dinero público. Bueno, pues ya lo vemos, esa situación de dificultad económica que condiciona al nuevo Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. Pueden leer la información entera en Voz Populi. Jesús Ortega, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias a vosotros. Y seguimos en Barra Libre y hablamos ahora del jarro de agua fría del Banco de España a las previsiones económicas del Gobierno. Lo hablamos con nuestra compañera Beatriz Triguero. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo Hola, estás? Alberto, muy bien. A ver, estamos bastante preocupados viendo los datos y además que hay muchos datos en todos los sentidos, y el que más preocupa al conjunto de la sociedad ahora mismo es pues lo más evidente, cómo está subiendo el precio de todo. Y vemos ese dato de inflación como es ya casi o más del doble que la previsión de hace 4 meses según el Banco de España, pero es que podría llegar casi hasta ese 10% en función de lo que pase en los próximos meses con los salarios. Otra cosa que también interesa y mucho a todo el mundo. Exacto, así es. Como decías, el Banco de España ha presentado sus previsiones económicas para este año y la verdad que no son nada positivas. El dato de inflación media que el Banco de España prevé en el escenario base, que digamos que es el escenario más posible para el Banco de España, ¿no? Es una inflación media del 7,5% para este año. Esto es, como decías, el doble de lo que preveía hace 3-4 meses. Y esa inflación del 7,5 se daría porque en marzo tuvimos una inflación del 9,8 y el Banco de España espera que nos situemos con tasas cercanas al 10% hasta julio, cuando los precios podrían relajarse algo ya a partir del verano, ¿no? La cuestión es que el Banco de España también plantea escenarios hipotéticos, y uno de ellos, el más preocupante, es aquel en el que se producen efectos de segunda vuelta importantes por una subida de salarios desbocada, y en ese caso la inflación media del año se situaría en el 9,8%, es decir, 2,3 puntos por encima de ese 7,5, que ya de por sí es una cifra alta, ¿no? Es verdad que el Banco de España lo que dice es que de momento no se observa un aumento especialmente elevado en los salarios. De momento, hasta febrero, los salarios han subido un 2,3%, o sea que no es mucho, y tampoco las empresas están trasladando toda esa subida de costes a los precios finales, con lo cual esto de momento es un riesgo que está controlado, pero sí que es cierto que por delante tenemos la negociación de la mayor parte de los convenios colectivos, que todavía empresas y trabajadores tienen que negociar con esa inflación desbocada, y además el Banco de España ha alertado ya de que el 50% de los trabajadores que han negociado sus convenios de cara a 2023 ya cuentan con cláusulas de garantía salarial, ¿no? que de alguna manera vinculan la subida salarial de los próximos años a la evolución del IPC. Esto sería problemático tanto para el bolsillo de los consumidores como para la evolución de la economía en general. Bueno, vemos una inflación que está desbocada, esto ya lo estamos contando desde hace semanas y vemos cómo cada vez la situación va a peor, pero claro, el problema, Beatriz, es que en esas previsiones del Banco de España, por ejemplo, también en las de crecimiento, ha bajado prácticamente en un punto con respecto a lo pronosticado hace apenas unos meses, ahora mismo estaría en torno al 4,5%, y lo que pasa es que todo tiene una relación en la economía, claro, la inflación con el crecimiento, con el déficit, y cuando una cosa va peor,
las demás también van a peor. Sí, el Banco de España también hace estimaciones de lo que pasaría con el crecimiento económico si esa subida de salarios se produce de una manera tan acusada, ¿no? Y lo que dice es que, de momento ya ha revisado a la baja el crecimiento económico para este año 2022 hasta el 4,5%, que estos son 9 décimas menos de lo que preveía hace 4 meses, en diciembre, pero si esa subida de salarios se produce, el crecimiento económico podría reducirse otras 4 décimas, o sea que quedaríamos muy cerca del 4%, con lo cual más lejos aún de ese 6,5%, de ese 7% que esperaba el Gobierno para este año. Y además, otra de las consecuencias que tendría esta subida de salarios y consecuentemente estos efectos de segunda vuelta en la inflación sería un aumento del déficit por el aumento del gasto en pensiones, que según el Banco de España cada punto adicional de inflación supone 1.800 millones extra de gasto en pensiones. Si ahora mismo en el escenario base que contempla el Banco de España ya supone que en 2023 vamos a gastar cerca de 13.500 millones más en pensiones, pero si la inflación media de 2022 se situara en el 9,8%, el gasto extra en pensiones aumentaría hasta los 17.600 millones, con lo cual, una factura muy elevada por esa inflación más alta, ¿no?, este año. Bueno, pues está claro, lo que muestran todos los organismos independientes cuando van avanzando sus previsiones es que la economía española va perdiendo fuelle y además con esa sombra muy alargada de la inflación, con los salarios que vemos que realmente puede generar un problema importante en los próximos meses y lo seguiremos analizando. Beatriz Triguero, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y sin duda una de las imágenes de este martes ha sido la intervención ante el Congreso de los Diputados del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En esa comparecencia, en esa intervención en el Congreso de los Diputados estaba nuestro compañero Gaby Sanz, que nos mandaba esta opinión al respecto. Le escuchamos. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, está protagonizando ahora mismo aquí en el Congreso de los Diputados una sesión histórica del Parlamento español. Zelensky se está dirigiendo a sus señorías desde algún lugar remoto y escondido de Kiev, la capital ucraniana, para señalar las barbaries que está cometiendo Rusia contra su pueblo desde hace 40 días. Y lo hace después, 48 horas después, de que se hayan descubierto los horrores de Bucha, unos horrores que son fosas comunes con decenas de cadáveres mal enterrados y otros tantos tirados en la calle desde hace 30 o 40 días, tiroteados por el ejército ruso en sus matanzas. Hay gente todavía en España que lo niega, pero Zelensky ha venido aquí, aunque sea de forma telemática, a pedir ayuda, a pedir más armas, a pedir apoyo político y sobre todo a concienciar a una sociedad occidental acomodada de que no es posible la libertad sin hacer frente al Vladimir Putin más salvaje que hemos conocido. Y para despedir esta edición de Barra Libre, como cada miércoles queremos escuchar el dardo de Rubén Arranz, en esta ocasión sobre la serie documental de Netflix sobre los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017. Con esto despedimos esta edición de Barra Libre, volveremos mañana con más contenidos. Querido espectador, estrenaba Netflix hace unos días una serie documental extraordinaria que se llama 800 metros, que versa sobre los atentados de Barcelona de 2017, los que causaron decenas de heridos y 17 fallecidos. Al final todo se originó en una situación de manipulación. Un imán llega a un pueblo donde sabe que los jóvenes veinteañeros están llevados por la desesperanza, por la falta de oportunidades, por un tiempo aburrido, por una vida inmadura, y al final les manipula para que se unan a la yihad islámica y acaban convirtiéndose en asesinos, en terroristas, en auténticas máquinas de matar y de generar dolor y terror. La manipulación parece más abundante que nunca actualmente. Estos jóvenes, de hecho, encontraban el material en Internet, donde encontraban decenas de vídeos de Estado Islámico sobre cómo atentar, sobre los beneficios de unirse a algo tan terrible como el terrorismo, sobre cómo fabricar explosivos, sobre cómo convertirse en lo que fueron, unos chacales, unos auténticos chacales. Que a más pequeña escala, esto es el ejemplo extremo, pero a más pequeña escala la manipulación está en diferentes situaciones, desde la que nos lleva a lanzarnos a los supermercados a comprar botellas y botellas y litros de aceite de girasol, porque lo han comentado los medios de comunicación, hasta la que lleva a algunos,
algunos que generalmente están en mesas tan variopintas y poco acreditadas como la de Iker Jiménez, a dudar de la versión de los ucranianos cuando, por ejemplo, se retiran los rusos de los territorios que tenían en las afueras de Kiev y aparecen decenas de cadáveres y Rusia niega que sea responsabilidad suya. Al final, quizás, para no ser víctima de esas manipulaciones y de las malas intenciones de los indecentes de siempre, que son los propagandistas, quizás debiéramos dar una vuelta a todo lo que nos llega. Quizás es un esfuerzo nuevo el que hay que hacer, porque la sociedad digital, digamos que cada vez los sistemas son más sofisticados y cada vez recibimos información en un mayor cauce, pero creo que es un esfuerzo que merece la pena precisamente para no acabar siendo presas de la estupidez y dejándonos llevar por decisiones estúpidas como las que se toman a gran escala, como las del primer ejemplo, o como las que se toman a pequeña escala cuando, por ejemplo, apoyamos hechos de propagandistas que no están, desde luego, acreditados. Pero bueno, querido espectador, lo que siempre le digo, esto es lo que hay.